a la luz del Evangelio. La palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanas. Qué alegría poder compartir con ustedes en este día la palabra de Dios. Soy hermana Lorena, carmelita de San José, y este día el Evangelio de San Lucas va a invitarnos a hacer un cambio trascendente en nuestra vida. Por eso les invito a escuchar con un corazón dispuesto esta lectura. Del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar, diciendo estas palabras: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy iniciamos esta lectura del Evangelio de San Lucas que nos va a acompañar durante este tiempo litúrgico. Vemos cómo el evangelista Lucas tiene esta peculiaridad. Pone en Jesús el Antiguo Testamento ya en la sinagoga. El Señor es capaz de su realidad primera. Dice que Jesús constantemente iba a la sinagoga. Su realidad primera, su pueblo, su historia, su contexto. Inicia, vamos a decirlo así, su ministerio público y lo hace invitando a acoger el año de gracia del Señor. El profeta Isaías es el que recuerda este año de gracia en el que eran perdonadas las deudas, devueltas las tierras, porque era el año jubilar, el año de júbilo. Y la llegada del Mesías, la llegada del Hijo de Dios tiene esta alegría. Por eso el Señor toma el rollo del profeta Isaías y anuncia: el Espíritu del Señor está sobre mí. Se hace Él mismo, vamos a decirlo así, la antesala, para que el pueblo que lo escucha sea capaz sea Él el captador de toda su atención. Y no lo hace de forma casual, como lo haría cualquier otro que tome ese rollo de Isaías y lo lea, porque dice que todos estaban expectantes y maravillados de la fuerza que salía de él proclamando esta palabra. Jesús, aunque hace todo esto, no es aceptado en su tierra, no es aceptado entre los suyos, porque vamos a escuchar ustedes, ¿no? Esta pregunta: ¿no es este el hijo de José? El que conocemos, el que ha estado con nosotros, al que hemos visto actuar como uno de nosotros.
Pero el Señor, con la fuerza y la gracia de este Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios, proclama y anuncia su llegada entre ellos. Nosotros, hermanos, somos capaces de aceptar la llegada del Señor. Escuchamos con atención esta buena noticia y la hacemos vida con nuestras acciones. Preguntémonos hoy, acompañados del evangelista Lucas, ¿soy yo aquel que con un corazón dispuesto y un oído atento voy a la palabra de Dios para hacer la vida? Queridos hermanos, busquemos siempre la respuesta a través de la Sagrada Escritura y la oración. Ahí descubriremos verdades, dice Santa Teresa, en la oración, porque ahí nos conoceremos a nosotros mismos desde Dios. Que tengan un muy buen día, que el Señor les bendiga. Alabado sea Jesucristo. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.